Bueno, vamos a hablar sobre el cuidado del paciente con ACV intra y extrahospitalario. Eh, es importante hacer una pequeña introducción acerca de qué es el ACV. ¿No? El ACV es una denominación, o son las siglas que refieren a un accidente cerebrovascular. También lo conocemos como stroke, como infarto cerebral, como apoplejía, como un ictus. Y comúnmente en el lenguaje coloquial no hospitalario, la gente se refiere a esta situación como un derrame cerebral. ¿Correcto? Es importante también recordar que hay diferencias o tipos de esta patología, ¿no? De los ACVs. Existe del tipo isquémico y del tipo hemorrágico. Ambas se suscitan o son causados por diferentes situaciones. El isquémico, lo que también lo denominamos o mayormente conocido como el infarto cerebral, es causado porque se obstruye el flujo sanguíneo, ¿no? Que puede ser una obstrucción por un trombo o puede ser una obstrucción por un ateroma, ¿correcto? O por una estenosis arterial cerebral. Y esta es una de las causas que oscila entre el 80 y el 85% de los casos, perdón, que se presentan en este evento. El otro tipo es del tipo hemorrágico, que esta tiene relación básicamente a la ruptura del vaso o de la arteria cerebral, donde hay una discontinuidad del flujo. A esta condición también la conocemos como el derrame cerebral. Este ocupa más o menos entre el 15 y el 20% de los casos cuando se presentan en la población. Hoy por hoy el ACV epidemiológicamente es una de las patologías de alta incidencia, pero también son patologías que son prevenibles y que tienen relación mucho con el estado, con los estilos de vida, ¿no? Una de las causas que podría generar esta condición de un accidente cerebral, de un derrame cerebral o de un infarto cerebral, como lo escuchemos denominar, están asociadas a patologías cardíacas, puesto que aquellos pacientes que han tenido infartos cardíacos tienen cierta predisposición a formar trombos y estos sean disparados a través del torrente sanguíneo y pueden obstruir una arteria cerebral. También los pacientes que tienen problemas de ritmo cardíaco, las denominadas arritmias, ya que el ritmo irregular favorece la producción, la formación de trombos, que también en el bombeo, en el ciclo sanguíneo, pueden desplazarse y obstruir una arteria, ¿no? En este momento que estamos específicamente hablando del ACV, se puede instalar en una arteria cerebral, ¿no? En las arterias carótidas, pero también podría comprometer otras arterias importantes como la arteria pulmonar. El colesterol también, esto tiene relación mucho con el estilo de vida, la alimentación, ¿no? Se forman placas alrededor de las arterias, lo cual disminuye el lumen, ¿no? De la arteria, haciendo de que el flujo disminuya, inclusive llega a obstruirlo y esto interrumpe el flujo, dejando sin el riego sanguíneo a las demás zonas del cerebro, ¿no? Enfermedades arteriales propiamente dichas, como las estenosis de carótida. La carótida es una arteria importante que eh, es como el puente por donde pasa el flujo del sistema principal cardíaco hacia la parte del cerebro. Y otras lesiones de tipo cerebral. En esta imagen bueno, en la pantalla de mi lado izquierdo vemos un corte del cerebro, ¿sí? Donde vemos una mancha de color medio naranja. Esto representa el sufrimiento de la célula, ¿no? Cuando se interrumpe el flujo sanguíneo en un órgano, en este caso en el cerebro,
Las principales, lo que sufre principalmente son las células. Y todos sabemos que la célula principal que conforman el cerebro son las neuronas. Entonces, las neuronas al no recibir un flujo sanguíneo constante o adecuado, empiezan a sufrir y empiezan a tener hipoxia, con que esto los conlleva al riesgo de del compromiso de la misma célula de la neurona, ocasionando muchas veces la denominada muerte de la neurona. Y la neurona es una célula que no se regenera, que no se recupera cuando tiene un daño severo. El flujo sanguíneo es súper importante. ¿Por qué? Porque este lleva, además de todos los nutrientes, ¿no?, que se derivan de todo el proceso alimenticio, metabólico que tenemos, transporta oxígeno y la célula vive. La célula neuronal vive, se alimenta de oxígeno y al no recibirlo, obviamente, se daña. Este daño, ¿qué genera? Genera una situación donde puede haber alteraciones en el paciente desde muy leve, moderadas e inclusive severas, que hablamos inclusive de pérdida de la vida. Esto es un giro que se presenta de un momento a otro. Los accidentes cerebrovasculares se caracterizan porque se presentan de un momento a otro e inician con síntomas básicos o que ya el personal de salud conocemos, como son la disminución de la movilidad de uno de los miembros, puede ser en los brazos, en un brazo, en una pierna, y luego también se caracteriza porque hay cambios en la simetría facial, ¿no? A veces las denominadas la cara chueca, ¿no? Hay una desviación de la alineación de los labios, ¿no? Una sonrisa, que se distorsiona, son uno de los síntomas que nosotros podemos identificar cuando sucede un evento de un accidente cerebrovascular. Y como es tan súbito o inesperado, es importante la acción que podamos tomar en cuanto se presente para poder de alguna u otra manera mitigar o disminuir las consecuencias que puede conllevar este evento, ¿no? En mucho de la literatura habla de que el tiempo es cerebro y eso es vital. Cuanto más tiempo pase sufriendo la neurona, dejando de recibir oxigenación, más se generan los daños. Los daños pueden ser mucho más amplios, de tal manera de que puedan generar estas secuelas que les mencionaba, ¿no? Desde pueden ser muy leves, que se pueden recuperar con terapia, con cuidados, ¿no? O pueden ser moderadamente a severos o graves, ¿no? Que el paciente puede sobrevivir, pero con secuelas que lo dejan en un estado de dependencia, total o parcial. E inclusive si son eventos masivos o amplios a nivel de compromiso neuronal, inclusive el paciente puede perder la vida. Porque como sabemos, en el cerebro, nuestra caja cerebral guarda muchos centros de lo que nosotros hacemos y está el centro de la respiración. Si la zona afectada es la zona donde está el centro de respiración, obviamente esta neurona, al comprometerse, el paciente puede terminar, inicia con un ACV y luego hace una parada respiratoria, lo cual conlleva un paro cardíaco y concomitantemente la pérdida de la vida. Por eso es que es importante tener en cuenta que este evento genera un cambio radical de 360 grados en la vida del paciente, ¿no?, y de su entorno familiar. Por eso es importante que el manejo que se da a este tipo de pacientes en la parte intrahospitalaria es multidisciplinaria. Como vemos en la imagen, eh, nos involucramos todos los profesionales de la salud que estamos para la atención del paciente. Y si ven esta imagen al lado derecho, ¿quién está al centro? Es la enfermera. La enfermera es la que mueve y la que gestiona mucho del cuidado del paciente durante la etapa intrahospitalaria y también trabaja para el cuidado extrahospitalario, ¿no? Lo cual vamos a mencionar más adelante. Es importante que el paciente que tiene este evento, posterior al evento, se realice un plan de trabajo
donde haya un compromiso de todas las áreas para poder eh, recuperar, ¿no? O las zonas afectadas del paciente o darle una mejor calidad de vida en la parte extrahospitalaria cuando ya está en casa. Dentro de la atención intrahospitalaria, obviamente tenemos los cuidados de enfermería específicos que están relacionados al monitoreo, al soporte oxigenatorio, los cuidados generales que son para cubrir las necesidades básicas del paciente, ¿no? El acompañamiento al familiar y su entorno. Cuando hablamos de la monitorización en el lado de enfermería, la monitorización está obviamente en la monitorización básica, ¿no? Del control de funciones vitales, poniendo énfasis muchas veces en algunos patrones si cambiaran, como la presión arterial, la frecuencia y el ritmo cardíaco, a fin de identificar crisis hipertensivas que puedan generar en el paciente un nuevo evento, ¿no? O sean indicadores de alguna situación que puedan estar sucediendo dentro de la cavidad craneal. La hipertensión eh, en un paciente post estado ictal puede indicarnos de que puede haber un aumento del infarto cerebral. El infarto cerebral puede también convertirse en un derrame cerebral, en un infarto cerebral de tipo hemorrágico. Sí, por eso es importante hacer una valoración muy puntual en el tema de la presión arterial y obviamente el manejo terapéutico, ¿no? Con el cumplimiento del tratamiento horario y de ver, y si no se ven los resultados de no poder conseguir una presión objetiva según el paciente, obviamente comunicar de manera oportuna al equipo médico para que pueda ajustar las dosis del tratamiento. Es lo que nos toca a nosotros desde el frente de enfermería, ¿no? El tratamiento se administra y se tiene que valorar y evaluar con la finalidad de poder comunicar al equipo médico para hacer cambios en la terapéutica o ya sumar al equipo de repente al especialista, ¿no? Al cardiólogo, por ejemplo, para que haga ya estudios más complementarios en el paciente o incluso sumar otro tratamiento adicional o rotar el tratamiento con la finalidad de controlar este patrón de la presión arterial. Igualmente la frecuencia y el ritmo cardíaco, ¿no? El aumento de la frecuencia cardíaca puede ser relacionada a varias situaciones, el dolor, la fiebre, la ansiedad del paciente. O también puede ser un paciente que tiene ya antecedentes de tipo cardíaco, ¿no? Que puedan presentar aumento de la frecuencia cardíaca con cambios en el ritmo cardíaco, ¿no? El ritmo cardíaco sinusal, que ya todos lo conocemos, ¿no? Es un ritmo constante, homogéneo. En cambio, si hay cambios en el trazado que se sostienen durante la hospitalización del paciente, podemos tomar acciones frente a ello, ¿no? Hacer la toma del electrocardiograma, la valoración del paciente del estado de conciencia, importante, porque si el paciente presenta algún tipo de arritmia y en esa arritmia se generó un trombo y se desplazó, el paciente puede presentar un nuevo evento isquémico, ¿no? Y ahí nos vamos a percatar porque hacemos la valoración del estado de conciencia, ¿no? A través de la escala de Glasgow. Si el paciente dentro de su problema del infarto cerebral se logra conectar, tiene un nivel de comprensión donde podamos interactuar con él y este cambia después del evento, podemos pensar también que se está suscitando un evento nuevo, ¿no? Relacionado al accidente cerebrovascular. La oxigenoterapia como parte del monitoreo importante para poder garantizar en el paciente la oxigenación que pueda favorecer a nivel neuronal, pero si el paciente no lo requiere, tiene buen patrón respiratorio, no se ha comprometido la parte respiratoria, el paciente tiene buen patrón respiratorio y tiene una saturación de oxígeno adecuada, no es necesario colocar ya el oxígeno. La oxigenoterapia se evalúa de acuerdo a los casos. ¿Correcto? Dentro de los cuidados generales hablamos de cubrir las necesidades básicas, ¿no? Desde el frente de enfermería nosotros trabajamos para poder darle ya la atención y cuidados del paciente en esta etapa ya aguda y de salida.
con respecto a cubrir pues la alimentación, la movilización, la higiene, eh, asistirlo en la necesidad de eliminación, ¿no? Con la finalidad de también evitar otras situaciones o condiciones propias que se podrían presentar del paciente con un infarto cerebral. Aquel paciente que tiene una limitación de producto de esta situación de infarto cerebral puede conllevarlo a que no pueda comunicarse, a que pierda la movilidad, lo cual conlleva a riesgos que pueda presentar otras complicaciones, tales como las lesiones por presión, eh, no puede presentar también bueno, las lesiones por presión, complicaciones de tipo respiratorio, las neumonías, si el paciente no tiene buen patrón respiratorio, no va a tener una buena ampliación torácica, por lo tanto va a presentar atelectasias, va a requerir oxígeno, si se ha comprometido los reflejos protectores como el reflejo de tos, el paciente va a tener dificultad para toser y por lo tanto no va a poder expectorar las secreciones o deglutir o deglutir la saliva o las secreciones que pueda movilizar, lo cual van a conllevar a microaspiraciones constantes que generan complicaciones respiratorias, las neumonías, ¿no? Las neumonías intrahospitalarias es básicamente hacer un cuidado de enfermería integral para poder tener control de las posibles complicaciones que se podrían presentar durante la hospitalización del paciente que tiene un ACV, ¿no? La pérdida de la tonicidad muscular, por eso es que hablábamos de la de los cuidados multidisciplinarios, ¿no? La enfermera como gestora del cuidado del paciente, más allá de dar tratamiento, poner vías, curar catéteres, también es la que hace el seguimiento de que se cumplan todas las actividades programadas con el paciente, ¿no? La visita de la nutricionista para hacer la valoración nutricional, de la tolerancia, si se está recibiendo su requerimiento nutricional para que no tenga pérdida de la masa magra, hacer su control de peso, ¿no? Ver cómo están sus evacuaciones, si no se han alterado después del inicio de la nutrición o del soporte nutricional que esté iniciando, que se cumpla con las atenciones de fisioterapia, que sean las terapias programadas, ¿no? Tanto respiratorias como las terapias para poder garantizar, mantener la movilidad del paciente, ¿no? Entonces, todas estas actividades están a cargo de enfermería. Por eso es que en la imagen anterior puse a la enfermera en el centro del trabajo multidisciplinario porque ella es la que empuja y impulsa que se generen todos estos cuidados, ¿no? Con la finalidad de cubrir las necesidades del paciente y prever las posibles complicaciones. También parte de los cuidados de enfermería está el acompañamiento al paciente y su entorno. Nosotros, hoy por hoy, ya hace unos años atrás, se viene en salud tratar de fortalecer el cuidado centrado en la persona. Y cuando nosotros nos centramos en una persona, obviamente tenemos que reconocer que esa persona es parte de un grupo familiar, ¿no? Y tener que conocer la posición que ocupa, porque si es un padre de familia, ¿no? O una madre de familia que tiene un evento de este tipo, pues hay una alteración a nivel de este entorno familiar, porque el padre puede ser el soporte económico, la madre que es el soporte también económico, pero además también psicoemocional de la familia, ¿no? De los hijos, está en la crianza. Si es un hijo, ¿no? Un hijo que puede tener un evento de este tipo, de padres mayores, que de repente el hijo es el soporte de los papás, ¿no? Cuando se convierte en un adulto y pueda tener un evento de este tipo y que tiene a los padres a cargo, es el soporte de la familia también, ¿no? Entonces se altera toda la situación biopsicosocial, emocional de este entorno familiar. Y la enfermera tiene que incorporar dentro de todos los cuidados de los cuales nosotros hemos sido entrenados y tenemos las habilidades, la experiencia y el conocimiento, sumar a ellos también este cuidado, ¿no? Del acompañamiento al paciente y su entorno.
En la recuperación después del accidente cerebral, ya en el manejo intrahospitalario, donde les he mencionado todo lo anterior, es importante también que nosotros desde el frente de enfermería tengamos claro y hablemos sobre los cuidadores. Cuando hablamos de los cuidadores, el personaje principal para la recuperación del paciente después, durante y después, durante la estancia hospitalaria, ¿no? Estos cuidadores son los denominados cuidadores formales, ¿a quién se refiere? Obviamente al personal de salud, porque es un personal que ha recibido un entrenamiento, tiene una capacitación, ¿no? Tiene conocimientos específicos sobre las prácticas, ¿no? Promueve la autonomía del paciente, ¿no? A través del acompañamiento o de actividades que durante su estancia hospitalaria. Y también está el cuidador informal. El cuidador informal es el cuidador que generalmente son la familia o amigos o una persona que la familia podría contratar. Pero el cuidador informal es aquella persona que no tiene un entrenamiento o una capacitación de tipo formal, ¿no? Por eso menciono que son los familiares o amigos cercanos que tienen un vínculo no solo sanguíneo, sino también emocional, afectivo con esta persona, ¿no? Y obviamente no son remunerados, tienen un compromiso afectivo sin límites de horarios muchas veces para el cuidado del paciente. La enfermera y el familiar cuidador en el cuidado del paciente ACV. Cuando hablamos de la enfermera y el familiar cuidador, hoy por hoy hay muchas instituciones se están trabajando mucho eh, el cuidado humanizado. Y les menciono esto porque parte de incorporar a la familia nos lleva hacia el camino de la humanización del cuidado. Nosotros como personal de salud en nuestro sistema de salud y en el país, muchos de nosotros que no nos hemos formado con esta cultura de incorporar o ver al paciente, al familiar del paciente como un aliado para el cuidado. Yo en mi experiencia personal, cuando les comento entre paréntesis, llegué a esta institución, una de las cosas que me gustó mucho fue esta gran propuesta de hacer un trabajo humanizado y enfocado en el paciente. Eh, el equipo con el que yo trabajaba, bueno, y he trabajado en este tiempo, se mostraba muy reacio a tener a la familia. ¿Y por qué? Porque como les mencionaba, nuestra cultura y nuestro sistema no nos ha enseñado a incorporar a la familia en el cuidado porque tenemos horarios estrictos de visita, ¿no? En las unidades de cuidado intensivo, más aún, los horarios de visita son estrictos, a veces son una sola vez en la mañana, o si son en la mañana, en la tarde, en algunos lugares será una hora, en otros son solamente 2 horas, y no podía entrar nadie más. Si no llegabas a la hora, lo siento, no podías ingresar. Hoy por hoy hay una tendencia, una corriente que está promoviendo que todo esto cambie, ¿no? Invitando a que el familiar forme parte del equipo de cuidado del paciente. Y en específico en un paciente que tiene un accidente cerebrovascular cuya condición puede estar afectada por el mismo evento de cerebrovascular, puede... ¿Se fue la pantalla? Disculpa. Puede este, formar parte de este equipo. Por eso es que la enfermera y el familiar cuidador inician un camino en el que deben aliarse, ¿no? Y esto crea muchas veces emociones contradictorias y hasta paradójicas, ¿no? Contradictorias, ¿por qué? Porque existe el temor desde el lado del equipo, ¿no? Multidisciplinario de enfermería, inclusive el médico, ¿no? Quienes estamos en los servicios tenemos ese temor a ser juzgados o a ser criticados de cómo hacemos el trabajo. Y más aún hoy que la Disculpe, tecnología, ¿puede ¿sí? volver a compartir, por favor? Se salió. Sí, sí. Ah, Comparta de ya. nuevo, por favor. Ok, Muchas dame un segundo. gracias. Sí, eso es lo que me pareció, por eso preguntaba. A ver, ahí se ve.
Sí, se ve. Si lo puedo poner en pantalla completa, por favor. Ya está. Ahí. Genial. Ahí. Listo. Como les mencionaba, disculpen estas cosas de la tecnología. A ver, como les mencionaba, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como personal de salud veamos al cuidador como un aliado. Les decía que la relación de la enfermera con la familia, ¿no? Crea una sensación de emociones que son muchas veces contradictorias para nosotras, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos genera temor, temor de que seamos juzgados, mal vistos, porque lo hace así, ¿no? E inclusive que la familia no nos quiera dejar hacerlo. No, no lo haga porque le duele, ¿no? Y hoy más que nunca que la tecnología está a la mano de todos, el que nos graben, el que nos suban a las redes, indicando que no hacemos bien nuestro trabajo, ¿no? Todas esas situaciones socioculturales, de formación, del sistema también de trabajo, generan eh, o limitan ese acercamiento del equipo de enfermería con el cuidador familiar. Es por eso que es importante que la comunicación, ¿cómo vamos a fomentar esta participación entre o afianzar este vínculo entre la enfermera y el cuidador a través de la comunicación? La comunicación y la participación de la familia generan un vínculo de confianza. Es importante generar esa confianza en el familiar y hacerle entender o explicarle, ¿no? A través de la educación de que lo que nosotros estamos realizando va a ser beneficioso para su paciente o su familiar, ¿no? Es importante prestar apoyo y estimular también al paciente y al cuidador de toda la situación, de cómo está asumiéndola, cómo está afrontándola, ¿no? Con la escucha activa, con el acercamiento y acompañamiento, ¿no? Fomentar de que el paciente mismo y el familiar pueda comunicarse y expresar qué sensaciones o emociones está teniendo, ¿no? Eso también genera un vínculo de acercamiento, de confianza con el familiar. La enfermera debe trabajar y ser tolerante y desarrollar muchas habilidades blandas, dentro de ellos la escucha activa, la empatía, la comunicación que debe ser asertiva, ¿no? Con la mirada hacia el paciente y la familia. En verdad no tenemos un gran reto para poder hacer que los cuidados del paciente, en este caso, con un accidente cerebrovascular que lo puede conllevar a secuelas donde le generen dependencia de cuidado, es un reto para el equipo de enfermería. Entonces, ¿qué cosa tenemos que buscar y qué tenemos que trabajar desde el lado de enfermería para poder incorporar a la familia en este cuidado extrahospitalario? O después del evento, ¿no? Cuando hablamos extra es porque ya está probablemente por irse a la casa o ya en el domicilio. Es importante que generemos desde el momento que el paciente está en la parte intrahospitalaria, generar estrategias, ¿no? A través de programas dirigidos al familiar cuidador, ¿no? Que pueden tener 3 etapas o 2 etapas o 4 etapas, eso va a depender de cuál es la situación o el momento del paciente. En la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? También tenemos programas dirigidos al familiar cuidador donde los hemos establecido en tres momentos importantes. La fase de escucha activa, ¿no? La fase de reconocimiento sobre la calidad, la alta calidad de los cuidados, la fase de educación, ¿no? Cuando vamos a educar al cuidador principal. Entonces, cuando hablamos de la primera fase, ¿no? De la escucha activa, ¿no? Escucha con empatía y amor, así le denominamos, ¿no? Esta fase es donde la familia del paciente eh, está en la etapa de sufrir la situación, ¿no? Como es un evento tan inesperado, pues obviamente nadie espera o no sabe de momento cómo afrontar esa situación, se genera una situación de crisis, donde pierden el control y hay un sufrimiento e incertidumbre y temor
a perder a su familiar, porque la persona que tiene este evento, obviamente al momento que se suscita, puede generarse la pérdida de la vida. Por eso es que en esta etapa es muy importante donde el personal de enfermería tiene un rol fundamental, ¿no? En la escucha y en la comunicación, demostrándole al familiar que lo está acompañando, ¿no? En este momento, ¿no? Escuchando y comprendiendo sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos. Eso es lo que va a despertar el vínculo de confianza con el cuidador o perdón, en este caso con el familiar. Es por eso que desde que el paciente llega, un familiar, ¿no? Llega al hospital, ¿no? Porque ha llevado a su familia, a su paciente con este evento y que se encuentra hospitalizado, llega, ok, él sabe dónde queda el hospital. El hospital está en la avenida Javier Prado, es un hospital de 3 pisos, tiene muchos doctores, muchos médicos, acá está en cuidados intensivos, este es el área de hospitalización. O sea, conoce el hospital, sabe dónde está el hospital, pero ese conocimiento es solo externo. Cuando hablamos de que conoce, en esta etapa, también es la oportunidad de que el familiar, cuidador o la persona que va a estar a cargo de este paciente, ya después que pase toda la etapa intrahospitalaria, pueda conocer dónde está. ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona el servicio? ¿No? ¿Cómo es el lugar donde está mi esposo, mi mamá, mi papá, mi hijo? ¿No? ¿Dónde está? Y eso, el poder darle esta información al familiar cuidador es importante porque también genera un vínculo de confianza. Nos permite acercarnos al familiar, explicarle por dónde va a ingresar, por qué se tiene que lavar las manos, cuántas enfermeras son, cuántas enfermeras están a cargo del paciente, quién está a cargo de la atención, cómo funciona el servicio, a qué horas son las visitas médicas, a qué horas se realizan los cuidados de enfermería, en qué horario se realizan los cuidados de enfermería. O sea, darle toda esta información al paciente, al familiar cuidador, ¿no? Genera este vínculo de confianza y acercamiento entre el equipo de enfermería y el mismo futuro familiar cuidador o al cuidador, ¿no? También decirle cuáles son sus deberes y derechos como visitante, ¿no? Que tiene que cumplir ciertas normas de bioseguridad, de comportamiento dentro del servicio, y si es que hay horarios, también decírselos, ¿no? Y también dejarle la opción de que si en algún momento en la evolución de su paciente durante los días de hospitalización, este horario puede variar, porque podemos ampliar el horario de visita, ¿no? Ya ahí mostramos cierta flexibilidad y vamos abriéndole la puerta al familiar para que se incorpore como parte del equipo, conociendo el servicio, conociendo quiénes somos, conociendo qué hacemos, ¿no? Para generar este vínculo. En la segunda etapa de reconocimiento de los cuidados de calidad, en esta fase, este, hay una desarrollo acerca de este reconocimiento del personal durante la estancia hospitalaria, ¿no? De explicación de las actividades que vamos realizando día a día y con eso, obviamente, con qué es lo que nosotros buscamos o vamos a tener de resultados. En la etapa de educación, ¿no? Educando al familiar. Ya en esta etapa se brinda una educación específica e íntegra sobre el cuidado del paciente, ¿no? Con un acompañamiento que ofrezca seguridad y confianza para que el familiar se sienta en la libertad de poder eh, cometer errores. Errores o no hacerlo perfecto sin temor a que sea juzgado, a decirle, ay, mejor usted no venga, venga otra persona y se rompe ese vínculo que hemos creado en las etapas anteriores, ¿no? La educación va a estar enfocada, obviamente, a cubrir las necesidades que tenga el paciente. Y las necesidades van a variar, no es la misma en todos los pacientes. Si es un paciente que tiene
un compromiso leve donde tiene una hemiparesia a predominio braquial, o sea, que tiene disminución de la fuerza, pero no ha perdido la movilidad del todo, entonces es importante enfatizar sobre los ejercicios, sobre la fisioterapia, ¿no? En cómo lo vamos a ayudar. Y se establece un plan según el tipo de paciente. Pero si es un paciente que a raíz de este infarto cerebral ha tenido una pérdida moderada o severa de la movilidad y su grado de dependencia es mucho más alto, entonces nos enfocaremos a enseñarle al cuidador, al familiar cuidador, acerca de todos los cuidados que se tienen que realizar sobre movilización, alimentación, el baño en cama, ¿no? Cómo lo vamos a levantar de la cama al sillón, la movilización en la cama con como la movilizadora, ¿no? Cómo realizar el baño, el lavado del cabello en la cama. O sea, todos estos cuidados que hacemos cotidianamente, tenemos que darle una mirada a futuro para que el familiar cuidador lo pueda realizar en el domicilio. Estas fotos que les muestro son un poco la práctica que nosotros tenemos en Clínica Delgado. Eh, es importante también mencionar que la asesoría a la familia puede ayudar, puede no, ayuda a hacerle frente a los cambios cuando este, se requieren los cuidados en el hogar. Nosotros en esta situación, nosotros generamos el vínculo con el familiar explicándole los procesos, cuáles son los flujos, ¿no? Desde cómo ingresó su paciente, cómo va a ser los horarios de visita, cómo va a ser su ingreso. Además de ello, también le mostramos el servicio, en cuál es el voz, cuáles son las características de la habitación, por qué tiene un aparato, por qué no lo tiene, ¿no? Y qué cosas hacemos, cómo es nuestra rutina diaria. ¿No? Y es más, conforme el paciente va saliendo de este evento, invitamos al familiar a que no se sujete solo al horario de visita establecido, sino que ahí viene la extensión de la visita, ¿no? Si obviamente lo coordinamos con el familiar, si el familiar principal no puede venir porque tiene, obviamente, labores que cumplir, le entrega la posta a otro familiar que tenga la disposición o alguien o un amigo, ¿no? O alguna persona del hogar que pueda participar del cuidado y a esta persona es la que le hacemos toda esta ruta, ¿no? Y la vamos incorporando de a pocos en la atención del paciente. Em, la atención del paciente está en todas sus necesidades, ¿no? Le enseñamos a hacer la movilización, participa con la enfermera de la movilización, observa y también la enfermera acompaña, ¿no? Le muestra cómo tiene que sostener al paciente si lo lateralizamos, participa del cuidado del acicalamiento del paciente, ¿no? Le damos la confianza porque la estamos acompañando, ¿no? Inclusive también la aspiración de secreciones, ¿no? Para que lo pueda realizar. En todas estas actividades está el personal de enfermería, eh, desde licenciados o también técnicos que tienen la experiencia, ¿no? En la alimentación y en el acompañamiento. En esta última foto donde vemos a dos pacientes, a dos personas ahí agarrándose de la mano, ¿no? Eso es lo que nosotros promovemos porque obviamente una persona que tiene a alguien de su entorno cerca, definitivamente va a tener una mejor actitud y afrontamiento frente a la situación que le ha tocado vivir. Porque el cambio que me va a suscitar esta patología o este evento, eh, me tiene que dar esperanza de vida. Y la esperanza de vida va a ser soportada por mi entorno, ¿no? Y si yo tengo esa percepción de que mi familia está ahí, de que además participa y que a pesar de las situaciones está ahí, eso ayuda al paciente también a un afrontamiento mucho más, este positivo, ¿no? El paciente se muestra más colaborador, no, ya no tenemos que sedar al paciente, no entra en angustia, no entra en depresión. Entonces, eso también ayuda a que cuando el familiar participa del cuidado del paciente. Y bueno, les comentaba algunas de las estrategias que nosotros tenemos para el cuidado de los pacientes, ¿no?
Obviamente también tiene relación con el paciente con ACV. Nosotros tenemos un programa de educación dirigido al familiar, cuidando al cuidador principal, donde se establecen estas tres fases que les comentaba. Además de ello, también tenemos una lista de capacitaciones al cuidador. Esta cela está hecha con puntos específicos, ¿no? Relacionadas a todo lo que lleva el paciente, pero es personalizada, porque como les mencioné, el paciente que presenta un accidente cerebrovascular depende el tipo de secuela, ¿no? O de las necesidades que tenga que cubrir, se van ajustando y se realiza la educación al cuidador, al familiar o al familiar cuidador. También preparamos al paciente para el alta en casa, ¿no? Si el paciente que tiene un ACV tiene un compromiso importante neurológico que no le permita de repente moverse o ventilar solo, puede ser portador de una sonda nasogástrica, una traqueostomía, ¿no? Entonces elaboramos una lista de insumos que el paciente, que la familia podría contar en casa. Cuando nosotros le hacemos esta lista, le decimos, no tiene, o sea, nosotros le damos la información, ya está de acuerdo a sus posibilidades, si puede tener una cama hospitalaria y si no, tratamos de ayudarle, decirle de que la cama que tiene en casa le compre un colchón neumático, ¿no? Que pueda ayudarlo, que pueda tener almohadas o cojines que le permitan levantar la cabecera, ¿no? O sea, ya le damos, en esta interacción le damos los tips de cómo adecuar estos insumos o equipos en su entorno familiar. Y ahí en esa entrega nosotros hacemos como, previo a esta entrega, perdón, hacemos una entrevista, ¿no? Con quién vive el paciente, si vive en casa propia, si vive en un edificio, si ya la familia ha evaluado en dónde, en qué parte, en qué lugar de la casa va a estar. A veces cuando se presentan este tipo de casos, los pacientes prefieren que no lo llevan a su propia casa porque a veces no hay espacio, deciden a veces llevarlo a la casa de un hermano del paciente o un familiar cercano, ¿no? Siempre recomendamos que pueda ser en el primer piso, que esté cerca un baño, ¿no? Y le damos toda esta información en una entrevista donde el paciente se siente, el familiar, perdón, se siente en la libertad de consultar y de que le comprendemos de que la situación y le queremos hacer entender que la situación en casa es diferente en el hospital, ¿no? Entonces lo vamos preparando también para la salida del hospital. Em, Hoy por hoy también ya se hacen estudios relacionados a la participación de la familia en el cuidado del paciente, ¿no? Por ejemplo, en este estudio que se hizo en Colombia, que refiere a la participación familiar en el cuidado del paciente, en este caso crítico, con una propuesta teórica, una fundamentación teórica de Diana Achuri, que fue en el 2019, ¿no? En este estudio se destaca que la participación de los familiares en el cuidado del paciente no solo puede beneficiar al paciente, sino también al equipo de salud y a la misma familia, ¿no? Para que su participación sea efectiva, se requiere de una preparación en aspectos emocionales y sociales y éticos que puedan dar un enfoque holístico y colaborativo. Esto es lo que promueve en su estudio. Y en un artículo donde menciona que a la familia como objeto del cuidado hace un enfoque integrador en la atención de enfermería. En este estudio, en este artículo se menciona, ¿no? De Pascual Fernández, concluye que la participación de la familia en el cuidado del paciente es un elemento clave para proporcionar una atención integral y centrada en la persona, ¿no? Este es un cuestionario, ellos elaboraron un cuestionario que estuvo diseñado, ¿no? Y donde se evidenció que los profesionales de enfermería reconocían, ¿no? La importancia o la relevancia del apoyo a la familia para mejorar el resultado de la recuperación del paciente. Favorece además la adherencia al tratamiento y proporciona un entorno emocionalmente más estable para el paciente y la familia. Este artículo y este estudio, perdón, se hizo en España y miren qué importante es
encontrar este vínculo, ¿no? Pero también es importante pensar en el cuidador, ¿cómo me cuido yo? ¿Qué puedo hacer como cuidadora por mí? ¿No? Desde el principio de enfermería debe considerarse que el cuidador debe estar en buenas condiciones para cuidarse. Si yo no estoy bien, ¿cómo cuido? ¿No? Entonces, tengo que tomar conciencia que para cuidar bien, tengo que cuidarme, ¿no? Cuidándome cómo, con una alimentación adecuada, con un descanso adecuado. Y eso es algo que nos cuesta muchas veces a las enfermeras, quienes vamos a trabajar. No nos cuidamos para cuidar. A veces tenemos guardia y nos pasamos todo el día haciendo cosas, nos vamos a comprar, nos vamos a hacer alguna actividad personal y el poco tiempo que nos queda, a veces voy a dormir un ratito antes de irme a la guardia y llegamos cansadas, ¿no? Con poco ánimo a veces de poder ni escuchar ni educar a nadie. Y pasa muchas veces en el día anterior, a ver si voy a propiciar un buen descanso, ¿no? La noche anterior para mi turno del día. A veces salimos al cine hasta tarde o programamos actividades que nos van a generar un desvelo, ¿no? Y un poco tiempo de descanso. Entonces llegamos obviamente pues al turno cansadas, a veces con poca disponibilidad, ¿no? De poder escuchar y atraer a la familia, porque obviamente eso es el darle el tiempo a la familia, es mucho, es bastante, a veces, mucho más que tener 10 pacientes juntos en un solo turno. ¿No? Buscar información sobre la enfermedad, la patología y qué recursos tengo disponibles para la atención, organizar lo que les mencionaba, mi vida cotidiana contando con otros miembros de la familia, dejar un espacio diario para mí mismo, ¿no? Para sus relaciones, para sus afecciones, para hacer una actividad, programarme en la semana, hoy voy a ir a nadar, hoy me voy a dormir todo el día, pero que se haga para que nos renueve y nos dé esa motivación al momento de llegar al trabajo, tener toda la disposición. Cuidar de la propia salud, comer, dormir, adoptar posturas correctas, ¿no? A la hora de movilizar, cumplir nuestros principios ergonómicos, ¿no? Emplear ayudas educativas necesarias para facilitar nuestra labor también como educadoras y como cuidadoras. Saber pedir ayuda a los familiares, este, ¿no? De los pacientes, mejorar la relación y la comunicación entre la familia, ¿no? Tener paciencia, respeto, sentido del humor y fomentar siempre la independencia sin ser demasiado exigentes. Identificar situaciones que puedan causar mucho estrés, ¿no? Que no podamos, y buscar soluciones razonables, pedir apoyo para la resolución de dificultades durante esta etapa, ¿no? Estas son algunas de las cosas que yo les quería comentar, les quería dar alcance, traté de enfocar que esta plática, despierte en el equipo empuje más, en el equipo de enfermería, cuán importante es incorporar a la familia en el cuidado del paciente, en este caso del ACV, ¿no? Pero igual, de cualquier patología, incorporemos al familiar en nuestro cuidado para un cuidado extrahospitalario de alta calidad, ¿no? Que permita al paciente y a su familia tener un entorno familiar más equilibrado, ¿no? Donde no sea, donde a pesar de toda la situación, todo el drama, toda la ruptura social y todo lo que se suscita en este escenario, conlleve, es sea beneficioso, ¿no? Yo les agradezco, espero que haya sido de ayuda para ustedes y muchísimas gracias por este tiempo.